Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Hechos de los Apóstoles 3, primeros 10 versículos, nos cuenta cómo Pedro y Juan subieron al templo a la oración a la hora de nona. Y cuando entran, ven a un lisiado que estaba allí, un lisiado de nacimiento, que lo colocaban siempre en la puerta del templo, pues para pedir limosna a todos los que entraban, pues como siguen haciendo los pobres 2000 años después, que se ponen en las puertas de las iglesias. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna a dos testigos de Jesucristo, a dos que han visto al resucitado, a dos que, como dice la palabra, han comido y bebido con él. Les pide solo una limosna. Qué triste es que la gente solo piense en nosotros para que les demos una limosna cuando tenemos a Jesucristo para darles. Es casi una ofensa. Que un pobre me pida a mí una limosna es una ofensa, porque lo que yo tengo para darle a un pobre es infinitamente más grande. Yo no tengo 3 moneditas. A él le habían puesto ahí como un mendigo profesional. Dice, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo. No se colocaba él solo. Era un lisiado de nacimiento. Ahí le ponían y era una fuente de ingreso. Pero al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo. ¿Qué fuerza tiene esta expresión? Es como que le clavó la mirada. Y es tan importante la mirada que no solamente dice el texto, se quedó mirando y le dijo. ¿Qué le dice el apóstol Pedro al lisiado? Le dice, míranos. Es lo que le tiene que decir la iglesia al mundo. Mírame. Soy la transparencia de Cristo resucitado. Soy la presencia de Cristo, buen pastor, vivo, resucitado en medio de su pueblo, el que ha dado la vida por las ovejas, porque nadie tiene amor más grande. El buen pastor que da la vida por las ovejas, dice el capítulo 10 de San Juan. 2 veces, cuando en la cultura hebrea no se usan los superlativos. Para hacer que una cosa sea muy importante, lo que hace la cultura hebrea es repetir muchas veces la misma palabra. Ayer se repitió varias veces la palabra lágrimas. Mientras lloraba, estaba llorando. ¿Por qué lloras? Es para reforzar la importancia de una palabra. Aquí ocurre en 3 palabras, 2 veces es la misma. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, míranos. Punto y aparte, clavó los ojos en ellos. Mirar, ser mirados, la importancia de la mirada. Míranos. Eso es lo que la iglesia tiene que decirle al mundo. Míranos, que yo tengo algo que decirte. Mira la iglesia, que la iglesia es sacramento de Jesucristo resucitado, sacramento universal de salvación. Lo llama preciosísimamente el Concilio Vaticano II. Este sacramento de vida y salvación. Míranos. Y así es como empieza la obra redentora de Cristo por medio de su amada esposa, la Iglesia. Míranos. Importantísima la fuerza de estas palabras. Míranos. Él se les quedó mirando, clavó en ellos la mirada. Es una voz imperativa la del apóstol, que le dice, míranos, la fuerza de la mirada. Hagamos que el mundo nos mire, porque mirándonos verán en nosotros a Jesucristo. Y le dice unas palabras impresionantes Pedro al lisiado, no tengo plata ni oro. Lo que tú me estás pidiendo, de eso no tengo. Pero tengo otra cosa. Pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. A lo mejor la gente de esta selva, que es muy pobre, cree que viniendo a mí puede pedirme limosna. Pero no se da cuenta que yo tengo algo mucho más importante que unas monedas de oro y plata, que yo tengo el poder de Jesucristo para decirle a este lisiado, levántate y anda, porque yo he venido a esta selva a decirle a este pueblo, levántate y anda, de tus 1000 parálisis, la parálisis del miedo, la parálisis del pecado, la parálisis de la pereza, la parálisis de la incertidumbre frente a los problemas de la vida que han pasado, que aquí tenemos unos y vosotros tenéis otros. Pero aquí, en esta selva, en esta jungla impenetrable,
o donde estéis cualquiera de vosotros, donde estén cualquiera de ustedes, la misión de la Iglesia será siempre la misma: decirle a un mundo que está paralizado, a un mundo tullido, no tengo oro ni plata. De lo que tengo te doy. Míranos, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. La Iglesia no solamente le dice al mundo, levántate y anda. La Iglesia tiene que coger a la humanidad y levantarla. Te tiene que levantar a ti y me tiene que levantar a mí. La Iglesia tiene que levantar a todos los hombres de todos los tiempos, de todas sus parálisis, e incorporarles. Dice que al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo. Mirad, si dais limosna a los pobres y los pobres no entran en la Iglesia contigo, tu limosna no ha servido para nada. Porque a ti te ha usado el pobre para su beneficio material, pero el tesoro que tú tenías no lo ha recibido el pobre. Por eso, qué bonito es, y a uno le llama la atención por qué se fija el autor, probablemente San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, en este detalle. Dice, de pie de un salto echó a andar y entró con ellos en el templo, por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Si nuestras obras de caridad no hace que la gente entre en las iglesias, si nuestras obras de misericordia no hace que la gente entre en el templo, literalmente dando brincos y alabando a Dios, no ha servido para nada. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Mirad, es maravilloso descubrir la fuerza de la palabra de Dios, que hace poner en pie al mundo, que está paralizado por mil miserias, por el pecado, por la lujuria, por los vicios, por la arrogancia del dinero, por la codicia, por la mundanidad, por los dioses falsos que nos creamos. Pero si nosotros nos acercamos a ese mundo tullido y le damos una limosna, que no es lo que teníamos que darles, y ellos no entran en la Iglesia, no entran en el cuerpo de Cristo, no se sientan al banquete de la Eucaristía, no vienen a la fracción del pan, no hemos hecho nada, no ha servido para nada nuestra obra. Hemos hecho la competencia a las Naciones Unidas o a cualquier ONG internacional que luego va promoviendo el aborto, la homosexualidad y los anticonceptivos. Qué importante es entender esto. Si la Iglesia no es capaz de dejar a los que nos ven actuar, dice, cuando vieron lo que había pasado, la gente que lo veía quedó estupefacta y desconcertada. Yo como sacerdote dejo a la gente estupefacta y desconcertada. Tú, laico, seglar, religiosa, me da igual quién tú seas, ¿tú dejas a la gente estupefacta y desconcertada ante lo que había sucedido? Ellos realizan un signo y dicen, en nombre de Jesús Nazareno. Es esa la expresión más importante de este pasaje. Don José Rivera, mi venerable director espiritual, decía, ¿sabéis por qué nosotros no hacemos andar a los tullidos? Porque no tenemos caradura suficiente para decirle a un pobre que no tengo oro ni plata. Si tuviéramos menos oro y tuviéramos menos plata, haríamos andar a los cojos. Pero como sí tenemos oro y plata y no podemos decir como el apóstol que voy con los bolsillos rotos, con los bolsillos vacíos, por eso no hacemos milagros. Que el mundo, ante la maravilla que es la Iglesia, en quien vive el resucitado, quede estupefacto y desconcertado.